Muy buenos días, queridos amigos y amigas del canal. En esta ocasión, lo que quiero enseñaros a preparar es un ingrediente que se va a utilizar en un montón de recetas. Os quiero enseñar a preparar cebolla caramelizada. La cebolla caramelizada podemos utilizarla para elaborar salsas para pastas, también con ella podemos rellenar cachopos, podemos utilizarla en ensaladas, podemos utilizarla en cremas y así en un montón de recetas, como acompañamiento para carnes, como acompañamiento para pescados, para hacer vinagretas, así que es una receta que vale para hacer otras muchas recetas. Para su elaboración es muy sencillo, lo único que vamos a necesitar es cebolla, mantequilla o aceite y luego, si queréis darle un toque de dulzor más del que tiene la cebolla, le vamos a añadir un poco de azúcar o bien un poco de miel o también podéis añadirle un poco de caramelo o vino de Oporto. Para elaborarla es muy sencilla. Podemos hacerla o bien con la mandolina, con lo cual nos saldrán todas las rodajas iguales, o bien, si os apañáis bien con el cuchillo, con el cuchillo. Para cortarla no tiene que ser ni muy gruesa ni muy fina. Mirad, yo más o menos cuando la hago para hacer la caramelizada, la hago de este grosor. ¿Vale? Con la mandolina es mucho más fácil, lo único que siempre tenéis que tener cuidado porque la mandolina corta mucho y si os viene este accesorio sería solo clavar lo que vamos a cortar y cortar todas nuestra cebolla. Pero como veis siempre se queda un poco abajo sin cortar. Entonces, como yo me apaño bastante bien con el cuchillo, yo prefiero cortarlas a cuchillo. Pero también he querido enseñaros cómo se puede hacer con la máquina. Con el cuchillo, pues igual que siempre, solo tendremos que cortarla intentando cortarla del mismo grosor. A la hora de cortarla, igual, podéis cortarla en rodajas, podéis cortarla en daditos o podéis cortarla en juliana. Eso ya depende del gusto vuestro. Pero como va a quedar como una especie de puré, por así decirlo, porque la cebolla queda muy blandita, la podéis cortar como más os guste. Yo la primera la he cortado así, en rodajas, pero ya las siguientes las voy a hacer en juliana. No pasa nada porque estén mezcladas. Luego, una vez que estén hechas, serán iguales. Cuando hagáis esta receta podéis hacer bastante cantidad, porque la podéis congelar o guardarla en la nevera cubierta con aceite y os durará bastante tiempo. Si la congeláis no tenéis problema, la podéis dejar 2-3 meses bien firmada, eso sí, siempre, o en un recipiente hermético para que no se ponga mala y así os durará mucho tiempo. Si la hacéis y la envasáis al vacío, también os va a durar bastante tiempo. Y si luego la preparáis, la ponéis en un tupper que esté cubierto con aceite en la nevera, os puede durar fácilmente varias semanas. Como os digo, yo más adelante haré muchas recetas que lleven este tipo de cebolla. Por eso me gustaría que aprendierais a cómo se prepara, por si el día de mañana queréis hacer alguna receta que lleve esta cebolla caramelizada, que podáis hacerla bien. Yo en esta ocasión voy a hacer 4 cebollas, pero vosotros en casa pues hacer la cantidad que queráis. Ya que la vais a hacer, pues aprovechar el fuego y hacer pues eso, 4, 5 o 6 cebollas. Lo que vamos a hacer para luego gastar menos fuego o gastar menos electricidad, cuando tengamos la cebolla ya cortada, le vamos a añadir sal. Le vamos a añadir un puñadito de sal y lo vamos a remover bien. Recordar que lo que hace la sal es deshidratar la cebolla y así conseguimos que se cocine en menos tiempo. La vamos a remover bien. Como veis ahora en la tabla hay mucha cantidad, pero ya luego veréis que cuando una vez esté cocinada no sale tanta. En cuanto le echéis la sal, veréis que la cebolla empieza a echar su propio jugo. Y ahí a lo mejor os hace llorar un poco. Ahora lo que haremos será ponerla en un recipiente y dejarla ahí durante 15 o 20 minutos. Y ya veréis como luego está mucho más blanda. A mí ya me cae alguna lagrimilla. Pero bueno, es normal. Hay cebollas que echan más jugo y por eso lloramos más. Y hay cebollas que son más dulces y por eso no nos hacen llorar tanto.
Así que lo voy a dejar aquí escurriendo un poco, me voy a lavar los ojos para que no me lloren tanto, ¿vale? Y voy a seguir con la receta. Una vez que haya pasado los 20 minutos, la cebolla, como podéis ver, está blanda y si la apretamos, suelta jugo. Ese jugo no se lo vamos a quitar, ya que nos va a ayudar a la hora de la cocción. Así que vamos a cocinarla. Para empezar a prepararla es muy sencillo. Vamos a poner una sartén a calentar, le vamos a añadir aceite de oliva y le vamos a añadir nuestra cebolla. Dependiendo de la cantidad de cebolla que vayamos a preparar, tardará más tiempo o menos. Lo importante es que la removamos cada 5 minutos para que no se pegue, ya que lo que queremos es que la cebolla se caramelice. Este proceso puede durar hasta 1 hora. Así que lo vamos a cocinar a fuego medio alto sobre la temperatura del 6 o el 7 y ahora en media hora os enseño cómo está. Bueno, mirad, yo llevo 22 minutos con el fuego al 6 y ya está intentando empezar a caramelizarse, pero la cebolla no está lo suficientemente blanda. Así que lo que voy a hacer es echarle un vaso de agua para que se vaya cociendo poco a poco y así vaya quedando más blanda. No hace falta que le añadáis un vaso entero, añadirle un poco para que siga cocinándose. Al añadirle el agua, lo que conseguimos es que se cocine y se ablande la cebolla. Bueno, como podéis ver, ha pasado la media hora, pero la cebolla aún no está caramelizada. Así que, como veis, tiene un poquito de jugo. Lo que voy a hacer es darle otra media hora y si vemos que el jugo se consume, lo que haremos será volver a añadirle un poco de agua. Pero ya veis que poco a poco se va quedando como transparente. Por eso os digo que cuando hagáis cebolla caramelizada, hagáis bastante cantidad, porque tarda bastante tiempo en hacerse. Como podéis ver, estamos en los 10 últimos minutos. Ahora es ya cuando vamos a caramelizar la cebolla. Como podéis ver, el color ha cambiado y ahora sí tendremos que tener cuidado de ir removiéndola más constantemente. De esta forma se irá caramelizando el azúcar de la misma cebolla y nos quedará una cebolla caramelizada perfecta. Removerla un poco, estirarla bien y dejarla reposar para que vaya dorándose un poco. Como podéis ver, cuando ya lleva casi 25 minutos, está ya de un color doradito. Le vamos a añadir un poquito de azúcar. Esto le dará más sabor dulce a nuestra cebolla caramelizada. Si no queréis añadírsela, no se la añadáis. También le podéis añadir un poquito de miel o dejarla simplemente lo que es bien pochada. Probarla al punto de dulzor y si la queréis un poco más dulce, pues es muy sencillo, añadirle un poco más de azúcar y estará lista. Como podéis ver, en nuestra hora y media de elaboración hemos conseguido una cebolla caramelizada perfecta. Yo en esta ocasión, como le he añadido el azúcar, le voy a utilizar sobre todo para salteados y para salsas. Si la quisierais hacer para tortilla de patata, no deberíais echarle ningún tipo de endulzante. Así que espero que os haya gustado la receta de hoy. Y si os gustó la receta, darnos un gran like. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran abrazo amigos. Hasta pronto.